Lamentar que otra vez estemos ante una situación de grave desgobierno del sector salud. Venimos de tumbo en tumbo, así como nos quejamos de la cantidad de veces que hemos cambiado en la presidencia de la República, con todo ese efecto que tiene en el liderazgo, la gestión, del día a día del ciudadano y de la ciudadana. En salud vivimos lo mismo. Y este año ya tenemos todo el país tomado por la toferina, no en la magnitud todavía del año pasado, pero ya con 8 niños fallecidos. Entonces, ante esta situación, tener descabezado el sector salud, pero además ser, como usted lo ha señalado, un coto de caza, sí, un lugar en que se están arranchando posiciones de poder, negociando, como ha venido siendo los cargos, los puestos, los presupuestos, que iba a entrar a gobernar. Y las autoridades políticas de esos tiempos, en ese ministerio, se llevaban hasta las máquinas de escribir. Porque ya se acababa el festín que habían llevado y chapa lo que puedas. Espero que esa no sea ni la situación ni la profundidad que yo vi en aquellas épocas. Y por eso nuestro primer invitado es alguien que conoce bien cómo funciona eso y que nos permanentemente, a través de su grupo de distribución de contenidos que se llama En Consulta, nos alerta sobre las cosas más horribles que nos están pasando. No hay vacunas, no hay insulina, compran insulina, no le compran las agujas. Mejor dicho, es un desastre lo que está pasando con la salud en el Perú. Nuestro invitado es el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud. Señor, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Claribela, David. Muchas gracias por tenerme en su espacio. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, pero al mismo tiempo lamentar, ¿no?, que otra vez estemos ante una situación de grave desgobierno del sector salud, ¿no? Venimos de tumbo en tumbo, así como nos quejamos de la cantidad de veces que hemos cambiado en la presidencia de la República, con todo ese efecto que tiene en el liderazgo, la gestión, del día a día del ciudadano y de la ciudadana. En salud vivimos lo mismo, ¿no? A pesar de que en algunos casos las gestiones han sido de largo aliento, como la del exministro Vázquez o de el expresidente ejecutivo, hasta ahora, bueno, no hemos visto la carta, pero hasta donde se sabe, el expresidente ejecutivo Acho ha tenido cerca de un año. Los resultados son los que se manifiestan en la vida cotidiana de nuestra población, ¿no? Y tú lo has señalado. Por un lado, yo creo que lo que vivimos ahora, y ha sido señalado en varias oportunidades, es el grave estado de desabastecimiento de los medicamentos. Ya había sido criticado el señor Acho, por ejemplo, del estado de abandono que se encontraban los pacientes oncológicos. Pero no solamente de medicamentos, sino también de equipos que puedan servir para su diagnóstico, para no hablar de la hospitalización, que ya todos sabemos cuán grave está. Pero eso se ha agregado el desabastecimiento de insulina, que fue señalado por los pacientes oportunamente, y que el ministro trató de ocultar, diciendo que no había ningún problema, que había abastecimiento, y el día de ayer el ministerio se ha visto obligado a salir a una compra de emergencia para tratar de suplir el grave desabastecimiento para los pacientes con insulina, con necesidad de este medicamento, tanto el sector público como el sector privado, porque simplemente las decisiones se han tomado tarde y ahora nos encontramos con estos pacientes en un estado de incertidumbre. Eso es pacientes, pero esta crisis además se da con 22 de 25 regiones tomadas por el dengue. No. 25... O sea, ¿tenemos otra vez crisis de dengue como hubo el año pasado? No como el año pasado, pero en extensión el riesgo aumenta por el tamaño del territorio tomado tan prontamente, 22 de 25 regiones, y ya estamos enfrentando el fenómeno del niño costero, ¿no? Que prolonga que genera las condiciones para la reproducción del bendito bicho vector de la enfermedad. Y otro elemento que pasa desapercibido en este mare magnum que estamos viviendo de carácter político: 25 de nuestros 25 departamentos afectados por la toferina. Eso que el señor Vázquez... 25. Todo el país. Todo el país. La toferina está presente en todo el país en este momento. ¿Y el sarampión?
el ministro Vázquez en su momento negó que esto fuera un problema de carácter nacional y que estaba controlado, refrendado por el exministro, ahora exministro Quirós. Pero no, el saldo del año pasado fueron 5.000 casos de toferina con 67 niños fallecidos. Y este año ya tenemos todo el país tomado por la toferina, no en la magnitud todavía del año pasado, pero ya con 8 niños fallecidos. Entonces, ante esta situación, tener descabezado el sector salud, pero además ser, como ustedes lo han señalado, un coto de caza, sí, un lugar en que se están arranchando posiciones de poder, negociando, como han venido siendo los cargos, los puestos, los presupuestos, etcétera, nos pone en una situación absolutamente de fragilidad frente a lo que tú acabas de señalar, el sarampión. El sarampión, sí. ¿Eso cómo está? Porque hay en toda América Latina, yo la otra vez me equivoqué con los números, pero es en toda América Latina, mire, casos graves en Paraguay. En pero este acá momento hay cerca de 100 países del mundo que han sido afectados por el sarampión. Se han producido cerca de 95.000 fallecidos ya en todo el mundo, la mayor parte de ellos niños. Si nosotros queremos vernos en un espejo, tenemos que vernos en el espejo de México. México ya tiene cerca de un año combatiendo contra el sarampión. Ha tenido cerca de 15.000 casos, tiene cerca de 40 niños fallecidos. ¿Por qué hay que mirarnos con respecto a México? Porque su sistema de salud es tan desorganizado y tan precario como el nuestro. Y las condiciones de vida de la mayor parte de los mexicanos es tan mala como la nuestra. Porque el sarampión se contamina así, conversando, estornudando, tosiendo. El virus se queda incluso algunas horas en las superficies. Se transmite inclusive antes que salga el rash. Entonces, una enfermedad además, el virus del sarampión, uno de los más contagiosos del mundo, más contagioso del COVID. Pero felizmente tenemos una vacuna protectora. Pero acá no están vacunando, ¿sí? Bueno, las coberturas de vacunación son muy bajas. Se ha reducido mucho, porque recordábamos el otro día que el Perú era campeón de vacunación. Por supuesto. Se ha debilitado dramáticamente este programa. ¿Por qué razón? Bueno, las razones son dos. Primero, el sistema de salud tiene falencias estructurales de mucho tiempo de abandono. Pero a lo que se ha añadido en estos últimos años, en las gestiones politizadas, de la descapitalización del sector salud. ¿A qué me refiero? En nuestro sector salud hay gente muy capaz, muy entrenada, con mucha experiencia. Estos han sido dejados de lado para poner gente que no sabe comprar la insulina a tiempo, que no sabe vacunar con los éxitos que teníamos en el pasado, que no sabe organizar los servicios de salud. ¿Por qué lo digo? El sarampión está a la vuelta de la esquina. El virus viaja con la gente. Va a llegar al Perú. Eso es indudable. Pero Paraguay está altísimo. Pero en el Perú existen dos condiciones que nos ponen en un alto riesgo. Hasta tres. La primera, las condiciones de vida. Hacinados, sin agua, bajo saneamiento, 70% de la gente que no va a poder cumplir medidas de cuarentena, entonces nos vamos a contagiar, y mucho. Esas son las condiciones en las que vivimos. Lo hemos vivido en el COVID, lo vamos a volver a vivir ahora, porque nada ha cambiado. En segundo lugar, tenemos un sistema de salud muy precario. Son niños, muchos de ellos se van a infectar. Van a llegar las mamás a preguntar, mi niño tiene fiebre, está congestionado al primer nivel de atención. Un primer nivel de atención que todos sabemos en qué condiciones de abandono está. Algunos de ellos van a necesitar hospitalizarse y un pequeño grupo va a necesitar camas de cuidados intensivos. En el Perú tenemos 64 intensivistas en todo el país. ¿Da para cuidados intensivos? Pero por supuesto, los niños fallecen por falla multiorgánica, necesitan cuidados intensivos y nosotros no tenemos la suficiente capacidad. ¿Estamos en la misma situación que estábamos cuando el COVID? O sea, ¿no ha cambiado nada? No, sustantivamente no ha cambiado nada, excepto la gran diferencia con el COVID es que tenemos una vacuna.
Entonces, ¿qué ha salido el ministro a hacer? Nos ha alertado de que es posible que tengamos sarampión. Qué bueno que nos ha alertado, excelente, pero no basta alertar, no basta alertar. Hay que salir a buscar a la gente para vacunar. El ministro tenía la obligación, y quien tome el cargo el día de hoy, tiene la obligación de presentar un plan que tenga 5 puntos. 1, vacunar. Segundo, fortalecer los servicios, entrenar al personal, dotarles de camas, lo que fuese necesario para tratar a nuestros niños. Tercero, comunicar. Cuarto, movilizar a la sociedad si es que hay un niño infectado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aislarlo? ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Le vamos a dar un bono? ¿Le vamos a dar? ¿Cómo vamos a aislar a esas familias? Y esos 4 elementos cuestan. Entonces el ministro tiene que poner un plan, decir, los escenarios. Tenemos un escenario optimista, que no vamos a tener muchos casos, y un escenario pesimista. ¿Qué se recomienda? Esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Claro. Pero entonces le pregunto una cosa sobre el aislamiento, porque ya me dio terror. Supongamos que un niño de una familia de 5 personas da positivo, le dio sarampión. ¿A toda esa familia hay que aislarla? A toda la familia. O sea, el papá no puede ir a trabajar, la señora no puede ir al mercado, ¿no? ¿Hay que aislarlos? Lo ideal, frente a un caso, es aislar a todo el territorio donde ese niño ha tenido contactos, porque hay que averiguar la escuela, los familiares cercanos, si se fue a una fiesta o no se fue a una fiesta, si se fue al cine o no fue al cine. O sea, hay una labor de los epidemiólogos para contener el caso en ese territorio. Pero para eso se necesita, entre otras cosas, una red nacional de laboratorios funcionando, porque mucha gente va a pedir el diagnóstico. ¿Es sarampión o no es sarampión? ¿Cómo se diagnostica el sarampión? Bueno, se toma una muestra, se ¿De procesa. ¿Sangre? No, respiratoria, y se procesa en el laboratorio. Ahora, una pregunta. Usted dice que se contagia muy fácilmente, ¿no? Entre las personas que están Facilísimo. alrededor, pero entre quienes no están vacunados, porque si hay un cerco de personas vacunadas alrededor, eso ya no se propagaría. No se propaga. Por eso es que se necesita que 95% de las personas que están en un lugar, o sea, 9 de cada 10, estén vacunados. Si 9 de cada 10 están vacunados, ¿el virus hacia dónde va a saltar? A ningún lugar, porque todos están vacunados y el virus va a morir en ese portador. Pero si encuentra uno más, va a saltar a ese uno más. Claro. Entonces, en el Perú hay 80.000 niños, aproximadamente, entre 1 y 4 años, que no están protegidos. Ay, no. 80.000. Claro. Por eso digo, el ministro debió, y la autoridad sanitaria debe salir con un plan. Un plan, pero no, el plan está escrito en un papel, con su presupuesto y su financiamiento. El financiamiento ya se debió empezar a ejecutar hoy día. ¿Cuándo, señor ministro, si es que, por ejemplo, nuestros laboratorios no están equipados, o los equipos necesitan repararse, o el personal necesita entrenar, o necesita insumos, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a empezar a prepararse el país para contener cuando ingrese el sarampión? Lo mismo pasa con las camas, lo mismo pasa con el oxígeno, lo mismo pasa en el primer nivel de atención. ¿Ya se está preparando la campaña comunicacional? No. ¿Cómo se están organizando las brigadas para salir a vacunar e encontrar esos 80.000 niños a los cuales nos falta vacunar y convencer a los padres para que acepten la vacuna? Entonces, la alerta está bien, felicitaciones, pero la alerta no vacuna, la alerta no cura, se necesita el plan. En plena campaña, cuando todos estamos distraídos, las autoridades están saliendo, entrando, y esto va a ser lo mismo 3 o 4 meses después, cuando empiece la campaña de las elecciones regionales y municipales. Son a esas autoridades las encargadas de implementar las campañas. No es el ministro, son los gobernadores, son los alcaldes. Hay que movilizarlos. Sí. Para eso se necesita liderazgo, se necesita capacidad técnica, se necesita financiamiento. Es una época muy difícil para lograr eso, pero por eso mi llamado, y disculpen lo extenso, en el Ministerio de Salud y en la Seguridad Social hay gente muy capaz. Hay gente que ha vivido esto y ha enfrentado problemas de gran magnitud. Convóquenlos, llámenlos, denle esa responsabilidad. Yo estoy seguro que la mayor parte de ellos aceptará
regresar al Ministerio de Salud y poner todo su tiempo, su conocimiento y su amor a disposición del país. Porque el problema es serio. Yo entiendo que la política tiene su dinámica, tiene sus efectos colaterales, pero el sector salud tiene que ser capaz de responder frente a estos retos. De estar al margen de eso. A propósito de eso, aquí le están preguntando, ¿quién le pregunta? Reina Pimentel, que si le ofrecen el Ministerio de Salud, aceptaría. Yo tengo la respuesta, pero él me la va a dar, yo sé. Bueno, no puede. Yo estoy inhabilitado de ejercer la función pública por una Claro. sanción política. De este Congreso. De este Congreso, justamente, que y que sí. se ha extendido por el Jurado Nacional de Elecciones, que ha interpretado que yo tampoco tengo derecho a votar. La Sí. participación. Nada. Claro, una pero cosa- la voz no me la quita nadie, Sí. ¿no? Aunque el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso me haya quitado el derecho al voto, Sí. a la ciudadanía. Inclusive hay gente con sentencias, perseguidos y todo, que están postulando, y yo no puedo hacerlo. No tengo Claro. ninguna sentencia de carácter judicial, Sí. salvo la política impuesta por este Congreso. Bueno, es que eso tiene origen en otra cosa, para que se vea cuál es el efecto de estas cosas de emoción, instintivas, impulsivas, y el origen de la decisión que han tomado sobre el doctor Zamora es Alberto Fujimori. Porque alguien en un momento dijo, pero ¿cómo así que un tipo que ha sido inhabilitado por el Congreso, como Alberto Fujimori, puede votar? Y entonces acudieron, pelearon, no sé qué, y salió un fallo que dijo, efectivamente, Alberto Fujimori no puede votar. Entonces, los seguidores de extensión, Fujimori claro. ahora dicen, con que sí, pues a Zamora tampoco puede votar porque está inhabilitado. Es una cosa... Claro, aunque la cómo- diferencia es que que Fujimori está condenado, renunció a no, su, todo. a su supuesta nacionalidad peruana, y yo soy peruano de Sí. nacimiento, nunca he Y- renunciado a mi nacionalidad y aquí estoy. Y usted no tiene condenas penales. No tengo y ninguna. él tiene condenas admitidas. O sea, absolutamente, ¿no? Él se declaró culpable. Pero bueno, así es la cosa. Así es, pero Aquí. eso no inhabilita la capacidad que todavía tengo de tratar de difundir lo poco, lo mucho que hemos aprendido estos años en el Ministerio de Salud, en campañas como estas, y de lo mucho poco que he aprendido de mis colegas. Y yo quiero ratificar mi admiración frente a mucha gente que ha dado su tiempo, su conocimiento, a veces en condiciones muy adversas, para enfrentar problemas serios en el pasado, y que hay que rescatar ese conocimiento. Tenemos ese capital en el Perú, hay que utilizarlo. Tengo que preguntarle algo que están preguntando aquí. Dice alguien que no hay vacunas contra el sarampión. ¿Hay o no hay? Porque dice, va uno pero no hay vacunas. Cuando uno se acerca a los centros de vacunación le dicen no hay, regresa otro día. Bueno, a eso me refiero cuando hay que organizar los servicios. En este momento ¿por qué no se está alcanzando la vacunación esperada? Por 3 motivos. O no se quiere vacunar, o no puede ser vacunado, o no sabe que tiene que ser vacunado. Si no sabe, lo que el Ministerio de Salud tiene que hacer es una campaña educativa. Informar. No sabes, te informo. Te informo. Te enseño. Si no puedes, ¿por qué no puedes? Como esta señora, no encuentro que el servicio a la hora que yo voy en el lugar donde está más cerca. Bueno, hay que habilitar todas las facilidades para que las personas puedan vacunar hoy día a sus niños. No es como antes, colegas, amigos. Antes confiábamos en que la mamá llevaba al niño a cualquier hora de la mañana y lo vacunaban. La mayor parte de nuestras compañeras mamás trabajan. Ya no pueden llevar a sus niños a la hora en que el centro de salud está abierto. Hay que habilitar los centros de salud, facilitarle la vida a las mamás y a los papás. Y tercero, si no quieren, convencer. Y ahí hay que saber por qué no quieren. Claro. Es porque ven mucho las redes sociales, tienen falsas concepciones. Sí. Bueno, hay que trabajar Hay que hacer convenciendo. contracampañas, ¿no? Hay que Porque hay hacer una campaña contracampañas. de desinformación Claro. muy grande desde la época Bueno, del COVID, ¿no? empezando Contra por las Trump, vacunas. que dice que da autismo. Bueno, Por ejemplo. esa es la más dura de las Bueno. campañas, pero hay que hacerla. Sí. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ahora. Hoy. Muy bien. Ayer. Bueno, solo una cosa final, su vaticinio. ¿Quién gana esta pelea por el Minsa? ¿Cerrón o Acuña. o Acuña? No hay ¿Quién se va? ganadores, hay perdedores. Sí, perdemos todos. Todos. Sí, no importa quién gane Lamentablemente de ellos dos, sí. me hace retrotraer a fines de los años 80. Yo empezaba mi salud pública. El gobierno de Alan García de la primera fase terminaba. Habían perdido las elecciones. Fujimori iba a entrar a gobernar
y las autoridades políticas de esos tiempos en ese ministerio se llevaban hasta las máquinas de escribir. Porque ya se acababa Se el acabó. festín Chapa. que habían llevado y Chapa. chapa lo que puedas. Espero que esa no sea ni la situación ni la profundidad que yo vi en aquellas épocas, pero lamentablemente el triste espectáculo que están dando los políticos encargados de dirigir los destinos de nuestro país nos hace prever que esa es la situación que estamos viviendo el día Qué de hoy, fuerte. lamentablemente. Gracias, señor. Gracias Muchas por estar aquí, doctor muy Zamora. amable.